Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos de vuelta acá en este canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de la invención de la tradición. Que bueno, esto va a devenir en los nacionalismos o funcionan de base para los nacionalismos o los tradicionalismos. De entrada hay que caracterizar que en este caso, para la realización de este video, voy a utilizar otro libro de Hobsbawm, el cual voy a mostrar ahora en pantalla porque no lo tengo a mano, los capítulos, nada. Pues no va a hablar de este gran proceso que va a ser originado en lo que fue finales del siglo XIX, principalmente en el periodo del surgimiento de nuevas naciones, como lo fue el caso italiano, alemán, y diferentes independencias de países europeos, como fue el caso de Grecia y otras naciones, ¿no? En la primavera de las naciones europeas, como se denomina ese periodo, y otras situaciones. Y bueno, en sí, estos tradicionalismos o nacionalismos van a ver su expansión en lo que resta del siglo XX, con los grandes nacionalismos alemanes, que bueno, van a devenir en el nazismo, los nacionalismos estadounidenses, los italianos, los franceses, etc. Bueno, en ese sentido Hobsbawm nos va a establecer un par de cosas. Por ejemplo, va a decir que esta tradición es una invención de los estados y los historiadores del siglo XIX y XX. Esto es lo que va un poco a reducir la importancia a las tradiciones, ya que según Hobsbawm estos nacionalismos son el gran mal del siglo XX, ya como llevaron a procesos de máxima violencia, como fue el nacionalsocialismo, fascismos. Y en este sentido lo que nos propone Hobsbawm es que los historiadores, por lo menos del siglo XXI o post nacionalismos, deben de desmitificar y reducir la importancia a estas tradiciones con el fin de que se debiliten y que no surjan los nacionalismos, ya que, como dije anteriormente, para Hobsbawm el gran mal del siglo XX es el nacionalismo como identidad, como corriente de pensamiento. Y bueno, ante todo estas tradiciones inventadas, lo que buscaban era crear una identidad nacional y ante todo, bueno, se buscaba la legitimidad, principalmente en estados los cuales eran nuevitos, como fue el caso italiano y alemán, con lo que fue el Segundo Reich, cohesión, consenso y unidad nacional. Esto, bueno, ante todo estos tradicionalismos, estos nacionalismos, fueron para profundizar la unidad a nivel nacional de algunas naciones, que algunas, por ejemplo el caso francés, ya se había construido franceses, pero en países como Alemania o Italia se necesitaba construir ciudadanos fieles y unidos a un proyecto nacional o a una nación nueva, como era el caso italiano o alemán. Y bueno, los principales elementos de este tradicionalismo, entre otros, van a ser los mitos, en el sentido de, por ejemplo, mitos fundacionales, fechas célebres o fechas que van a ser prácticamente patrias, monumentos, banderas, himnos, la idea de la nación como patria, como cuestión que está ahí presente. Y por último, y no menos importante, la educación y el servicio militar obligatorio, el cual lo que va a generar es esta unidad nacional, que bueno, este recurso fue utilizado a nivel mundial por muchas naciones. Y yéndonos de la cuestión europea, que bueno, es el texto, se centra en Europa, quizás hablar del caso argentino, el cual, a partir de la ley 1420 y del establecimiento del servicio militar obligatorio, se estableció como este intento de unificar a las naciones, unificar al territorio y a su población bajo una nación nueva, como era la Argentina. Volviendo a Europa, este nacionalismo o este tradicionalismo que está surgiendo va a significar una gran contradicción, según Hobsbawm, porque va a combinar la racionalidad, ya que van a nacer de revoluciones científicas, anti-iglesias, van a ser de carácter racional, como lo fue la revolución, en lo que respecta a basar la razón, dejar de lado los supuestos religiosos, pero a la vez se habla de irracionalidad, ya que van a crear la idea de la nación, ya que según Hobsbawm no existe, es algo que está ahí en el aire, digamos,
como también se van a basar en la organización de la iglesia, por ejemplo, al establecerse, por ejemplo, el reemplazo, ¿no?, de la estructura de la iglesia a la estructura de las naciones, como es el caso de los himnos con los salmos. Ahí se reemplazarían los santos reemplazados por panteón de héroes, por ejemplo, fechas de santos importantes como no fueron las fechas fundacionales o fechas importantísimas para unas naciones y demás, ¿no?, como el símbolo y por último de la patria y Dios, por ejemplo. También uno va a establecer una gran distinción, que es la distinción entre invención, que es planificar la tradición, y otra es la generación, que es el crecimiento y la extensión de dicha tradición en el territorio para unificar, como dice el texto. Antes que nada hay que aclarar que en el desarrollo que prosigue van a haber dos grandes tradiciones. Primero hablar de la oficial y luego de la extraoficial. Hablando de la tradición oficial, es la tradición llevada a cabo por los estados europeos, los cuales van a ser bastante variados, ya que van a haber estados los cuales ya de por sí tienen legitimidad, tienen cohesión y son antiguos, como lo era el caso francés y como otros casos, pero va a haber otros estados los cuales van a tener que ir conformando esa legitimidad, como los nuevos estados italianos o alemanes. Eso de base, vamos a utilizarlo. Y ya yendo y profundizando en los tipos de estado en la tradición de los diferentes estados, en primera instancia vamos a hablar del caso italiano, el cual de entrada hay que considerar que es un territorio diverso y bastante dividido entre el norte y el sur. El norte es una región la cual es industrializada, es el polo industrial de la región italiana, de la península itálica o de la bota itálica, y está conformada por una burguesía a nivel dirigencial, mientras que el sur ante todo es agrícola, más pobre y posee una aristocracia a nivel dirigencial. Y en este sentido, en el caso italiano, lo que se quiso retomar retornar, también, que esto es lo que se va a visualizar mucho en los tradicionalismos o nacionalismos, que es el retorno al Imperio Romano como unidad a nivel territorial y la idea de construir ciudadanos italianos que sean fieles a la corona en un contexto en el cual en Italia, post caída del Imperio Romano, no existía unidad, ya que en Italia existían varios estados que variaban en su característica. Unos eran principados, otras repúblicas, etc. Y no existía una unión en sí, como tampoco en la actualidad, ya que en la actualidad y en aquel periodo también existían las barreras dialécticas. Hay muchos tipos de idiomas. En Italia, por ejemplo, está el siciliano, el napolitano, el italiano más general, pero tanto en esta época como en la actualidad, en aquella época, Italia está dividida, básicamente, y no está tan unida. Luego, pasando al siguiente caso, el caso francés, hay que ubicarnos en la Tercera República, la cual ante todo es burguesa. Esto significa que va a dejar de lado las bases o lo que significó la experiencia jacobina, que era más antiburguesa y toda esa situación, ¿no? Es por eso que lo primero que se hizo es que se eliminó de la tradición inventada a los jacobinos. No existe un panteón de héroes con el fin de desligarse de sus proyectos políticos, pero a la vez con la existencia de la educación obligatoria, la cual era primaria, gratuita y obligatoria y laica, importante, y con un currículum de ideas revolucionarias o de la revolución. Diferentes festejos en lo que respecta a días célebres, como fue el Día de la Bastilla, festejos más multitudinarios con la población. Luego van a existir dos grandes monumentos que van a ser principalmente, no van a ser a figuras públicas, sino a ideas, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, una va a ser la República, o Marián, como es denominado, la cual se va a establecer en muchas ideas o en muchos estados, ¿no? Como la República, como esta mujer, básicamente. Y luego el pueblo francés. Y por el otro lado, otras tres manifestaciones
van a ser un himno, la bandera, la tricolor y diferentes símbolos también, ¿no? Además de los mencionados anteriormente. Luego está el caso alemán, por ahí el más interesante o el que más visualiza o manifiesta la gran cantidad de manifestaciones, y hay que ubicarlo en el Segundo Reich, que es básicamente post-unificación alemana, o sea, post de la guerra franco-prusiana, en la cual Alemania o el ducado o el principado prusiano logra unificar todo el territorio alemán y bueno, se establece el Segundo Reich, ya que se establece como Primer Reich el Sacro Imperio Germánico Romano, o como se diga, porque siempre lo digo al revés. Una de las primeras cosas que se establece, y se va a visualizar mucho con el nazismo, es la idea del enemigo interno. El enemigo interno va a caracterizarse por dos cosas principales, que va a ser el socialista o el militante socialista y el judío. El judío va a ser mal visto por la cuestión de la etnia, ¿no? En el sentido de que se va a poner ante todo al que tiene la etnia más aria y otras características, a tal punto que bueno, el judío no va a poder adquirir tierras en el campo y va a tener que estar abocado en el ámbito urbano. Y eso es lo importante que se va a explicar también, ¿no? Y va a determinar cómo el alemán bueno es el que vive en el campo y no en la urbe, básicamente. Y el socialista, ya que es alguien que está en contra del imperio alemán por su organización, está en contra del emperador y todas esas cosas, y bueno, ante todo es un agente urbano. Es por esto que va a surgir esta idea de que el alemán de bien es el que vive en el campo y trabaja la tierra allí, y el alemán mal, básicamente si el que no es alemán, es el que vive en la urbe, es judío y socialista. La cualidad más característica del enemigo interno es que está, y es el gran peligro para el imperio alemán, que está dentro, que hay que combatirlo, porque si fuera un enemigo externo es fácil de eliminarlo, porque bueno, está por fuera de las fronteras alemanas, pero al ser un enemigo interno es más fácil, así más difícil de combatirlo, según el Segundo Reich. Luego otros valores o cuestiones que se va a visualizar es la bandera tricolor, la cual va a combinar los colores del liberalismo con los colores de Prusia. Va a existir un panteón de héroes, se va a remontar al Primer Reich como pasado histórico, como fue el caso italiano. Como hechos fundacionales se va a catalizar la guerra franco-prusiana. Van a existir monumentos, principalmente figuras políticas, como era en el periodo, himnos y demás símbolos, como fue el caso del pueblo alemán y otras caracterizaciones. Luego está el caso estadounidense, que es mucho más simple, ya que bueno, ante todo el caso americano o estadounidense va a manifestar el americanismo, y esto no era para unir a la población local que vivía dentro de las fronteras estadounidenses, sino que era para americanizar a los inmigrantes. Eso es como el gran objetivo, lo que va a diferenciar a los países europeos. Y en ese sentido, el americanismo se manifiesta en el respeto al himno, a la bandera, a los padres fundadores, como se denomina a los héroes fundadores o los héroes, y a la religión. Y en este sentido, digamos que los inmigrantes no van a acatar dicho americanismo, y de esta manera se va a profundizar mucho más los valores nacionales por parte de los mismos norteamericanos. Y luego están las tradiciones extraoficiales, las cuales son más de grupos sociales extraestatales. Son dos grandes grupos, lo que serían la clase baja o los obreros, los cuales establecieron como tradición el 1 de mayo por el Día del Trabajo, la rosa como elemento socialista, la bandera roja también como elemento socialista / comunista, la vestimenta obrera, el fútbol como deporte obrero,
y la conciencia trabajadora. Y bueno, también se va a visualizar la poca capacidad de consumir productos, la pobreza o los pocos recursos que tenga. Mientras que va a existir la otra, que es la de clase media alta, que en este periodo es importante destacar, que no existía gran diferencia entre ambos. No es como en la actualidad que uno puede diferenciar una clase media y una alta. Bueno, en este periodo no. Y esta clase media alta se va a visualizar porque como elementos de tradición va a poseer la educación secundaria y universitaria, la posesión de tierras y el deporte del tenis, golf y otros de esa característica. O también lo van a hacer la vestimenta más de clase alta y esas cuestiones. Por acá terminaría el video de tradiciones o el tradicionalismo. Así que nada, espero que haya servido y nada, nos vemos en próximos videos. Hasta luego.